Saludamos ahora a Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Esa vuelta a las mascarillas debe hacerse ya en Extremadura? Sí, sin lugar a la duda. En estos momentos estamos teniendo un aumento del número de casos. En nuestros centros de salud y en nuestros hospitales son muchas las personas que están esperando a lo mejor en la sala de espera por una consulta o por un servicio de urgencia y son positivos a COVID o a gripe. Si no utilizan las mascarillas, está claro que las personas que están a su alrededor van a ser contagiadas, que es lo que ha estado sucediendo durante estos días. Nos hemos encontrado en las consultas de atención primaria personas que ya sabían que eran positivos a gripe y simplemente estaban esperando la consulta y no tenían la mascarilla. Y cuando nosotros les indicábamos que por favor se pusieran las mascarillas, nos decían que no era obligatorio. Entonces, si la población no es capaz de asumir algo que ya veníamos sabiendo desde hace tiempo, que las mascarillas nos protegían frente a los cuadros respiratorios víricos, pues está claro que habrá que hacerlo obligatoria. Entonces no estaban todos los pacientes, o estábamos todos los pacientes todo lo concienciados ante la situación en la que nos encontramos, ¿no? No, nos encontramos en una situación donde hay muchas personas que sabiendo que son positivos llegan haciendo una vida normal sin utilizar la mascarilla y ahí es donde ha estado el problema del incremento de contagios. Eso junto a la baja vacunación que hemos tenido este año de gripe y de coronavirus. Hemos sido el año que peor número de vacunados hemos tenido en los últimos años. Eso ha hecho que lo que antes hablábamos del rebaño, de la protección de rebaño, no se ha producido. ¿Por qué? Porque el número de vacunados era muy inferior. Hacía que hubiera más personas que estuvieran contagiadas que contagiaban a su vez a otras personas. Ahí fue el primer fallo, el no vacunarse la población, y el segundo es el estar sin mascarilla durante estos días. Vamos a recordar esas cifras que apuntaba, según los datos del SES, un 40% de los mayores de 60 años se ha vacunado contra la COVID y algo más de un 54% contra la gripe. ¿Ya vamos tarde con el tema de la vacunación? Sí, porque en estos momentos estamos en el pico, iniciando la escalada hacia el pico. Indudablemente, si uno se vacuna, siempre estará más protegido que si no lo está, pero las vacunaciones tenían que haberse hecho durante los meses anteriores, pero indudablemente hasta el día 30 de enero vamos a seguir en los centros de salud vacunando contra la gripe. El jueves se van a actualizar esos datos de la incidencia de todas las infecciones respiratorias agudas en nuestro país. ¿El pico se prevé que llegue esta semana, tras las últimas celebraciones del Día de Reyes? Sí, se ve perfectamente en la gráfica como a partir del día de Nochebuena eso comienza a subir de una forma escalonada rapidísima y se espera que los próximos días se incremente todavía mucho más por haber sido primero unos días de muchos contactos familiares entre una persona y otra, muchas salidas de ocio a sitios públicos y además de encontrarnos en una situación de incremento de bajada de temperatura durante los próximos días. Todo esto es lo que va a hacer que a partir del día de hoy, las próximas semanas, se incremente el número de casos de una forma exponencial. Y ante este incremento exponencial que usted apunta, ¿están preparados nuestros centros sanitarios? ¿Se ha reforzado lo suficiente? Bueno, los centros sanitarios, los servicios de salud siempre están tensionados con la situación al límite, pero ellos son las grandes listas de espera que tenemos en la sanidad. Si nos encontramos que ya de por sí estaban saturados los servicios sanitarios y se incrementa el número de personas, pues está claro que vamos a estar en una situación muy complicada. Lo que sí recomendamos a la población es, primero, no acudir a los hospitales, a los servicios de urgencia por cuadros catarrales. Los servicios de urgencia son para urgencias más graves, porque lo único que puede suceder es que llegue una persona con un infarto, con otro tipo de patología, y dada la gran cantidad de gente que hay en los servicios de urgencia hospitalarios, pueda retrasarse su atención. Creo que el primer escalón es la atención primaria, ahí es donde hay que estar, y lo que debería reforzarse es la atención primaria durante estos días. No puede haber listas de espera en atención primaria. Nosotros decimos que un paciente tiene que ser visto en 24 o 48 horas, si no la atención primaria no funciona, no sirve. Entonces lo que habrá que hacer reforzar es los servicios de atención primaria, incluyendo posiblemente consultas de tarde con aquellos compañeros médicos voluntarios que quieran asumir el pasar algunas horas de consulta por las tardes para que no exista demora en la asistencia sanitaria de la atención primaria. Si no, los servicios de urgencia hospitalaria y de los centros de salud se van a ver muy afectados. Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, le agradecemos que nos haya atendido. Muchas gracias. Muy buenos días. Continuamos. Vamos a saludar ahora al virólogo José Antonio López. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Feliz año a todos. Feliz año. Lo acabamos de escuchar, es cierto que estamos en una época habitual para las infecciones respiratorias graves. ¿Por qué la incidencia está creciendo tanto? Sí, pues algo ya se ha comentado en la entrevista que acabé de hacer con un facultativo, y es porque nos hemos tirado 4 años escuchando, siendo tutelados por las administraciones, sean regionales o sean del gobierno central. Ponte la mascarilla, ahora no te la pones, prohibido, no prohibido, nos encerramos, higiene. Aquello ya terminó supuestamente desde que la OMS dijo que ya había desaparecido la pandemia, y hemos olvidado completamente todo. Nos hemos pasado otra vez a una época prepandémica, y como ha dicho el invitado anterior, se da la situación incluso que, viendo una clara situación de aglomeración de personas, somos reacios a ponernos las mascarillas porque no son obligatorias. No se ha hecho pedagogía. Esto es una de las causas. Hemos tenido un cambio de temperatura brusco. Hemos pasado casi del verano al invierno. Hemos tenido récord de aglomeración de fiestas comparado con otros años. Incluso en algunas ciudades se ha declarado la alarma negra por afluencia de personal en sitios cerrados. Y como también se acaba de comentar, el porcentaje de vacunados este año en gripe, que es ahora mismo la emergencia principal en gripe A, pues ha sido más baja que en años anteriores. José Antonio, estamos hablando de infecciones respiratorias graves o agudas, hablamos de la gripe A, la apuntabas además tú, y también de la COVID. ¿Se pueden distinguir de alguna forma los síntomas para saber lo que cada uno puede tener? Sobre todo antes de ir al centro de salud o a urgencias. Sí, quería comentar también, Sí, antes de nada, algo que también se ha comentado previamente, y claro. es efectivamente deberíamos ir al centro de atención primaria antes que a la urgencia. El problema es que cuando uno va al centro de atención primaria o llama para pedir cita y te dan cita para dentro de 10 o 15 días, pues ya no tiene ningún sentido. Entonces lo siguiente que hacemos es ir a urgencia, donde realmente nos pueden atender. Ese es el principal problema. Estamos dejando atrás ya el pico de virus respiratorio sincitial, de la bronquiolitis. Estamos cerca de llegar al pico de gripe A. Por lo tanto, otra pregunta sobre si es momento ahora de poner la mascarilla obligatoria. Sí lo era. Lo hubiera sido hace un par de semanas antes, o al menos haber hecho la pedagogía, porque ahora ya estamos llegando al pico. En cuanto a los síntomas, son realmente en esta fase, con esta nueva variante de la COVID, que es la variante Pirola, que es una variante paralela a la de Omicron, son síntomas muy parecidos. Pueden confundirse claramente. Una persona pues normal, que no esté ducha en biología, pues no lo va a distinguir clínicamente. Puede tener cefalea, puede tener incluso tos seca o productiva, puede tener también debilidad muscular, puede tener también problemas gastrointestinales. O sea, que son sintomatología bastante generalizada, puesto que la COVID ha perdido virulencia con respecto a la primera variante. Eso sí, el problema de la COVID, de infectarse por la COVID, es el problema que tienen un porcentaje importante de infectados, que es la COVID persistente o el long COVID, que es algo que todavía los virólogos no tenemos muy claro cómo se produce. José Antonio, lo apuntabas en tus palabras, que íbamos un poco tarde, sobre todo en esa pedagogía de la importancia de ponernos las mascarillas, sobre todo cuando vamos al centro de salud, a los hospitales, a las urgencias. Además de la mascarilla, ¿qué otras medidas se deberían implementar para frenar esta oleada de contagios que está sufriendo nuestro país? Sí, pues efectivamente las medidas son las que llevamos ya conociendo desde hace ya 4 años, además de haberse insistido más en la importancia de la vacunación de la gripe, una vacuna efectiva que ha decaído incluso en las personas más vulnerables, las personas mayores, aunque este año también se ha insistido en la posibilidad de la vacunación en los niños más pequeños. Aparte de la vacunación, que siempre será mejor que no vacunarse, aunque antes preguntaba si ya vamos tarde con esa vacunación. Sí. Seguramente sí, pero siempre es mejor que no hacerlo. Pues la mascarilla en sitios de aglomeración y, por supuesto, en sitios sanitarios, en centros de atención primaria, en hospitales, en urgencias. Y también la higiene. Como digo muchas veces, no vivimos en el círculo polar ártico y nos podemos permitir el lujo de ventilar nuestros hogares unos minutos al día. Y la higiene de las manos también, algo que parece que también hemos olvidado.
Todo eso, incluso ya con las medidas que también están decayendo, que es la apuesta, el apoyo financiero a la salud, a la salud pública, a la investigación pública y al teletrabajo, que también hemos dejado de prestarle atención. Los datos que estamos viendo en este final de 2023, arranque de 2024, son peores que otros años. No hablo solo de los datos, José Antonio, hablo también de los síntomas o de las consecuencias. Sí, el año pasado se dio algo curioso con la gripe, y es que tuvimos un pico temprano de gripe A, y después tuvimos un segundo pico de gripe B a finales de enero, a principio de febrero. Algo que no era común, que lo normal es tener un aumento escalonado de gripe en general, y hasta más o menos, como digo, hasta más o menos finales de febrero. Estamos en datos parecidos a los de la prepandemia. Es cierto que durante la pandemia, por las medidas de protección precisamente contra la COVID, también decayeron las infecciones con el resto de patógenos, no solamente virus, también bacterias, que se transmiten por el aire. Estamos en un brote, es verdad que es puntualmente alto. No es tan preocupante, pero es cierto que al llegar a más personas, porcentualmente más personas acaban en hospitales, en atención primaria y en hospitales. O sea, que lo que quiero decir es que no es los síntomas en sí, tomados persona a persona, no son más graves que los de, por ejemplo, la prepandemia. ¿Sí? El virus sigue afectando más a las personas más vulnerables o con comorbilidades, pero sí es cierto que ahora mismo estamos en una tensión hospitalaria debido precisamente a que hay más virus en juego. Por ejemplo, hace 4 o 5 años, antes de la pandemia, no contábamos con la COVID. José Antonio, estamos apuntando esa baja vacunación, o no tan alta como la esperaba, veíamos hace un momento los datos aquí en Extremadura. Hablamos de esa falta de pedagogía que tú apuntabas con el tema de las mascarillas, sobre todo si teníamos que acudir a centro de salud con algún tipo de síntoma, supiéramos o no qué tipo de infección se trata. ¿Se podrían haber evitado de alguna forma que tanto caso se hubiera dado, tanto contagio, ese disparo de la curva de alguna forma, con esa pedagogía, con instaurar la obligatoriedad de las mascarillas antes, con haber conseguido que más población se vacune? Pues es muy importante la pregunta. La verdad es que evitar, digamos que llevamos conviviendo con los virus respiratorios pues desde que tenemos registros históricos, ¿no? Lo que sí se podría haber, insisto otra vez en esa palabra, pedagogía, ¿no? Que debería buscar un sinónimo para no repetirme, pero insistir una y otra vez que ya no tenemos que seguir estando tutelados por un gobierno que nos diga ahora ponte la mascarilla, ahora no te la pones, ahora te confinas, ahora no te confinas, sino directamente insistir, porque las medidas están ahí y nosotros las conocemos. Y llegando a estas fechas, que son lícitas de festividad, de fiestas en familia, en amigos, pues simplemente es haber implementado unas medidas básicas que seguramente, y haber hecho pedagogía también, como digo, sobre la vacunación, tanto de la COVID, de la dosis de refuerzo, como de la gripe, pues seguramente los números hubieran sido bastante más bajos. Evitarlo, ni tampoco creo que sea bueno evitarlo, porque tenemos que tener un contacto siempre con los patógenos para que haya esa inmunidad grupal funcional en la sociedad. Pero sí podríamos haber evitado quizás este pico, estos más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en el conjunto de los virus respiratorios que estamos padeciendo. José Antonio, gracias, como siempre, por atender la llamada a Canal Extremadura. Un fuerte abrazo a todos. Muy buenos días.